el tema a tratar el día de hoy, medidas cautelares. Para ello tenemos a una distinguida profesional, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres, egresada del doctorado por la Universidad San Martín de Porres, catedrática en la maestría en Derecho Civil en la Universidad Particular San Martín de Porres, juez superior en la primera sala contenciosa administrativa de la Corte Superior de Lima, conferencista permanente. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Rosario Encinas Llanos. Muy buenas noches. En principio, para agradecer a los organizadores de este magno evento la invitación que se me ha hecho llegar a la sala para poder compartir con ustedes determinados temas referente a las medidas cautelares que vemos a diario dentro de la actividad jurisdiccional. ¿Verdad? Para mí es un gusto estar acá en esta reunión porque vamos a tener la oportunidad de compartir algunas posiciones, depende desde el punto de vista jurisdiccional, depende desde el punto de vista de ejercicio profesional, en el que se tocan algunos determinados puntos respecto a las medidas cautelares, o de repente se tienen algunos criterios, algunas posiciones al respecto. Bueno, creo que mejor me paro. Más corto. Tenemos que el Código Procesal Civil establece expresamente cómo o en qué consiste la medida cautelar. En principio, quien quiere o quien pretende asegurar o garantizar el resultado de una sentencia en un proceso principal puede solicitar una medida cautelar dentro o fuera del proceso. Por eso el Código Procesal, el Código Procesal dice: todo juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de este, destinado a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Destinado a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Como ustedes saben, en el ámbito procesal civil se dictan diversas medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso de una anotación de demanda, ¿no?, en el que se está discutiendo, por ejemplo, la propiedad de un bien, a efectos de quien pretenda adquirir el inmueble no alegue posteriormente la presunción de buena fe. Eso ya lo conocemos porque en la práctica se presentan infinidad de situaciones en caso de propiedades. Eso por poner un ejemplo. Seguidamente, es evidente que ya la práctica nos ha enseñado respecto a la competencia, a la oportunidad y a la finalidad de las medidas cautelares. Tenemos que el artículo 608 del Código Procesal Civil establece la competencia del juez civil y dice que el juez competente para dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer las pretensiones de la demanda. Dice que el juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de este.
Es importante destacar que en el segundo párrafo de este dispositivo se establece que todas las medidas cautelares fuera de proceso destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión deben solicitarse ante el mismo juez. Hago la precisión porque este dispositivo ha sido objeto de modificación el año 2009 y ahí está la anotación. Sería conveniente que tomen nota o lo subrayen, porque de repente puede ser que en su examen, estoy escuchando de que dentro de unos días van a tener un examen, puede ser que de repente haya por ahí alguna preguntita relacionada al tema de la competencia. E inclusive la finalidad. Hemos comentado que la finalidad es asegurar la decisión final o definitiva de una sentencia. Ojo que este artículo ha sido a su vez precisado por otro dispositivo. Que establece la competencia para dictar medidas. Ahorita no lo encuentro, pero ahorita poco a poco que vamos a conversar vamos a ubicar la anotación, que establece la competencia del juez titular para dictar medidas cautelares fuera de proceso, fuera y dentro, obviamente, pero de los jueces provisionales solo dentro del proceso. Es importante que esto tomen anotación y ustedes saben cuál ha sido la idea de modificar este artículo, y precisamente se debe a las solicitudes de muchas. Acá está. Nota importante, por favor, si me ayudan. Nota importante. Búsquela. Ahí está. ¿Ya? Que dice: tratándose de lo previsto en el primer párrafo del artículo 608 del Código Procesal, el juez provisional o suplente solo puede conocer de los pedidos cautelares dentro del proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha modificado en este sentido? ¿Por qué? Porque muchos señores abogados, a efecto de conseguir medidas cautelares innovativas o de no innovar, depende de lo que podrían solicitar en el proceso principal, y que de repente veían que es inviable que un juez titular les conceda, se iban a jueces provisionales, ¿no? Jueces provisionales, obviamente no tienen mayor responsabilidad en el cargo, pero sin embargo, suplentes, pero sin embargo acceden a la medida cautelar solicitada y pudiéndose generar algún perjuicio a determinada persona. Entonces, este sistema ha sido de materia de cuestionamiento. ¿Por qué? Precisamente porque, ¿cómo le podemos denominar? En algunos casos, con falta total de ética profesional, acuden. E inclusive, hasta ahora, les cuento un caso a propósito de esto. Se trata de un proceso que ya llegó a la Corte Suprema. Hay sentencia consentida y ejecutoriada que se está tramitando ante la sala. XX, no digo quién, no digo quién es una parte, tampoco tengo mucho menos dijo el número de este. Pero sí lo tengo. ¿Quién es? No les voy a decir. Obviamente. Lo cierto es
de qué? Acuden a un juez de provincia. De provincia interponen una acción de garantía, vamos al ámbito constitucional, una acción de garantía, a efecto de que se suspenda los efectos, valga la redundancia, de la sentencia de la Corte Suprema y la ejecución correspondiente. Se suspenda todo el proceso iniciado ante la Consejería Editorial que está pendiente de ejecutar ante la SAT. La resolución emitida, pues, precisamente todos estos temas, como ya el tema de fondo es materia de análisis posterior, lo cierto es de que lo que se pretende, perdonen ustedes, les voy a decir, pretende conseguir algo entrando por la ventana y no por la puerta principal. Eso es lo que se quiere. Y se lo digo con toda honestidad, porque eso se ve siempre, en muchos casos, en la actividad institucional. La falta de ética es el pan de todos los días. Obviamente, en muy pocos casos, pero se ve. Yo, obviamente, se ve que acá, y eso lo comentamos todos los días, ¿sabes? Y en materia de crítica a nivel de los medios, pero nosotros estamos conscientes que son de los pocos profesionales donde se han. Bueno, cambiando de tema, ¿qué se pretende con la medida cautelar? Cautelar la ejecución o la satisfacción de una sentencia que se dictará, que se emitirá en un proceso principal. Pero ¿cuáles son los requisitos que se señalan para una medida cautelar? Y les doy este antecedente porque el Código Procesal, los requisitos que están establecidos en el Código Penal, se asemejan mucho a lo que está en el artículo 39 de la Ley Contencioso Administrativa, ¿no? Entonces, y esto se está comentando a propósito de lo que vamos a ver en cuanto a los requisitos, de lo que vamos a comentar en cuanto a los requisitos de la solicitud cautelar en la Ley 25 de 2000. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud cautelar en el Código Procesal Civil? Es importante, acá, se requiere la verosimilitud, ¿no? La verosimilitud y agregar el peligro en la demora. Ya el artículo 610 del Código Procesal señala: el que pide la medida debe exponer los fundamentos de la pretensión cautelar, obviamente son los requisitos de la solicitud, señalar la forma de esta, indicar si fuera el caso los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de la afectación, ofrecer contra cautela y designar el órgano de auxilio judicial sobre el caso, etcétera, etcétera. Pero los requisitos de la solicitud cautelar, de acuerdo al Código Procesal Civil, es la verosimilitud y el peligro de la demora. ¿En qué consiste? Bueno, la forma en que se solicita, dependiendo si es la naturaleza de la pretensión de la discusión, ¿no? Y los bienes que se quiere afectar. Estamos hablando de medidas cautelares generales que se ven todo, ¿no? Los bienes que se quieren, que se pretenden afectar, y el monto de su afectación. Y obviamente la contracautela, que es un requisito también para el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar en caso de un embargo conservativo, dependiendo de los medidas cautelares que se pretendan ejecutar dentro del ámbito civil, dentro del ámbito civil. Pero ¿cuál es el contenido en sí de la decisión cautelar?
11 del artículo. Y establece que el juez, para emitir la resolución con la decisión cautelar, la debe emitir en base a la verosimilitud del derecho invocado. Verosimilitud del derecho invocado. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva, la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia y obviamente y otros requisitos más. Pero en cuanto a estos requisitos, comparando con el artículo 39, ahí está, de la ley 27.584, vamos a observar que los requisitos para la emisión de la medida cautelar son prácticamente similares. Hay una diferencia muy sutil, pero prácticamente son las mismas. ¿Y qué dice el artículo 39 de la ley 27.854? Esta vez, la medida 27.5. La medida cautelar se dictará en la forma solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que los fundamentos impuestos al demandante, bueno, que esta primera parte prácticamente es lo mismo que establece el Código Procesal Civil. Haciendo una comparación, viene a ser los mismos requisitos que se solicitan en el ámbito civil y en el ámbito contencioso administrativo. El demandante se emitirá la resolución siempre y cuando se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros, la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente de eficacia inmediata de la actuación impugnada. Se considera necesaria la emisión de una decisión preventiva porque en peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificada. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial de la petición. Esta parte es muy importante. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de su pretensión. Acá ya viene la parte de la ejecución de la medida cautelar con relación al tema de la contracautela y la caución juratoria. En todo caso, no remiten al Código Procesal Civil. Como pueden ustedes observar, los requisitos prácticamente vienen a ser los mismos. Se requiere de la verosimilitud. ¿Qué entendemos por verosimilitud del derecho? Cuando ustedes ejercen acá en la carrera, cuando interponen una demanda o solicitan una medida cautelar, lo primero es que tienen que acreditar la verosimilitud. ¿Cómo es que se acredita o cómo es que yo planteo mi demanda al Poder Judicial a fin de que me otorgue, me conceda una medida cautelar? Por ejemplo, si hablamos del ámbito civil, de un proceso sobre reivindicación, estoy solicitando que se me reivindique el inmueble del cual yo soy propietaria, pero no soy poseedora. Sin embargo, tengo la ligera sospecha que quien está poseyendo puede transferir el inmueble a un tercero. Entonces, ¿qué cosa puedo solicitar? ¿Cómo es que yo acredito la verosimilitud? Obviamente, fundamentando y acreditando, dando
elementos de juicio al órgano jurisdiccional a los efectos de que éste tenga un cierto grado de certeza de que la demanda puede estimarse. Un cierto grado de certeza, no una certeza total, sino una probabilidad de que en un futuro, o en el proceso principal, se me pudiera conceder el derecho sobre él. ¿No es cierto? Entonces, ojo que no significa que con el otorgamiento de la medida cautelar en el proceso principal, que hablo de forma separada, porque como todos sabemos, la medida cautelar es un proceso autónomo, ¿cierto? Entonces, no se requiere que el órgano jurisdiccional necesariamente otorgue la razón al justiciable o al solicitante de la medida cautelar. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si una vez otorgada la medida cautelar en el proceso civil, ¿no?, se desestima el proceso principal? ¿No? Queda sin efecto el derecho, ¿cierto? Entonces, ese es en el ámbito civil, O sea, ¿qué cosa es lo que se pretende? Cautelar la posible, en el caso específico que les estoy comentando, que se me genere daños con la traslación de dominio de un inmueble que para ese momento está en litigio. Eso es lo que se quiere desvirtuar. Entonces, la verosimilitud exige un cierto grado de probabilidad de la existencia del derecho. Es el famoso, pues, boni juris del derecho, como boni juris, ¿no? Que siempre se utiliza, o siempre se menciona, se invoca, tanto para solicitar la medida cautelar como para concederla o denegarla. Ojo que el juez no está necesariamente obligado a conceder la medida cautelar. Dependerá de la fundamentación. Tiene que ser una fundamentación que tenga firmeza, que trate de persuadir al órgano jurisdiccional para que éste se convenza de que existe cierto grado de certeza y de probabilidad para los efectos de conceder o estimar de repente la resolución principal, pero no necesariamente es así. Doctora, el famoso humus boni juris del derecho romano, ¿por qué los legisladores no han podido traducir, ponerlo todo en castellano, a pesar de que ellos saben perfectamente que no hablamos italiano, nos ponen en ese término? Como quien diga, que tenga oídos, oiga, sabiendo que no tenemos oídos para eso. Bueno, son principios latinados que nosotros, o quienes han regulado este tipo de doctrina, no lo han podido cambiar eso de la época romana, ¿no? Algo así como el principio manda ser certa es. Eso no ha modificado. No quiero, no me pongan contra porque no estoy insultando, pero es un principio romano. Son principios que nosotros como profesionales debemos tenerlos siempre en cuenta. No es que no hablemos latín ni nada para decir que son principios que como abogados lo debemos tener presentes. Bueno, les decía que no solamente, perdonen que estoy un poco mal, no solamente se requiere en una medida, en una solicitud cautelar o en el otorgamiento de una medida cautelar, la verosimilitud. Ese será uno de los elementos, ¿no?, de los
medida cautelar. Pero se requiere un ingrediente más. Se requiere un ingrediente más. Se requiere invocar, y no solo invocar, se requiere acreditar, se requiere persuadir al órgano jurisdiccional que eso debe ser rápido, inmediato, que si el Poder Judicial se demora en solucionar, en conceder esta medida cautelar, el resultado, en todo caso, va a ser ilusorio, ¿no? Eso es lo que estoy invocando, estoy refiriéndome en todo caso al peligro en la demora, ¿no? Sí. Solamente mencionarlo, depende de Ya, no estoy diciendo no solo mencionarlo, sino también acreditar, ¿no? O sea, hay que persuadir, pero ¿cómo uno persuade al órgano jurisdiccional? Cuando ustedes van a un informe oral y sustentan su posición, y nosotros escuchamos muy atentamente lo que los abogados informan, y cuando informan los señores abogados, vamos revisando el expediente, pero lo que informan tiene que estar en el expediente, por lo menos tiene que haber algunos elementos de juicio, algunos documentos de lo que él está comentando. O sea, no basta invocar, obviamente sabiendo que todo lo que pasa en el proceso no existe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que uno solicita la medida cautelar? No solamente acreditando, ojo, la verosimilitud, ¿no? O sea, que es una apariencia para el juez, sino también invocando y también acreditando que si el juez se demora en otorgar, calificar, la medida va a ser ilusoria. ¿Eso por qué? Por el retardo, porque las circunstancias se pueden alterar. El tiempo en temas de medidas cautelares es muy importante. ¿Por qué? Por la urgencia, precisamente. Es la urgencia. Por eso que solicitan ustedes. Pide una medida cautelar, señor juez, ¿por qué? Hay una acción revocatoria en un tema civil, y esta persona inmediatamente va a transferir el inmueble. Dependerá de si sea título oneroso por ustedes, no, eso ya será otro tema, pero lo piensan transferir. Quiero evitar la invocación a la buena fe. Evidentemente, pues, no es que se invoque, señor juez, si usted no me atiende mi pedido cautelar, simplemente no va a tener objeto. No, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay que fundamentarlo, obviamente, ¿no? Tiene que ser con la firmeza del caso. Sí, se está diciendo que hay dos temas acá. Uno el tema es el de la probabilidad y otro es la certeza. Pero al solicitar que uno acredite, que uno fundamente, que uno ofrezca pruebas, ¿no acaso está pretendiendo que uno ya dé lo certero y hace eso? Se ha presentado un poquito más alto. Bueno, lo que yo decía es que acá hay dos temas. Uno es lo probable y otro es lo certero. Para las medidas cautelares se requiere solamente la probabilidad. Pero para el certero, ¿no es acaso que lo que usted está diciendo es fundamentar, tratar de persuadir al órgano jurisdiccional, presentar pruebas? ¿No será eso lo certero? Mire, para emitir, o sea, cuando el órgano jurisdiccional, cuando nosotros admitimos una medida cautelar, ¿no es cierto? Lo primero que vemos es cuál es la fundamentación, eso le digo lo que se hace en la experiencia judicial. Vemos cuál es el sustento de la demanda, en qué sustenta la verosimilitud para que uno le conceda una medida cautelar. ¿En qué sustenta? Entonces, obviamente es un tema un poco subjetivo al comienzo.
estoy interponiendo una demanda de nulidad de acto jurídico por la causa de falta de manifestación de voluntad, sea cual sea la causal que puede invocar dentro de su solicitud cautelar. Entonces, tengo la sospecha de que este señor está en conversaciones con la persona para transferir y vender el mundo. Inclusive se puede presentar el contrato, puedo conseguir, depende cómo se consiga. Acá le presento la copia del contrato que está en tratativa para los efectos de transferencia del mundo. Entonces, eso me hace suponer que en verdad podría, es una probabilidad de que transfiere. Ahora le diría que transfieran de verdad, eso debe ser el proceso principal. Es una suerte de precaución, por eso decía cautelar. Dejo entender, la certeza viene después en otros temas que vamos a comentar. ¿Ya? Pero es un grado de prueba de posibilidad. Se podría dar la posibilidad como no también. Pero eso ya dependerá de cuál es el fundamento de la solicitud cautelar. Ese es un tema. Ahora, supongamos, como les estaba comentando, de que si esto no es oportuno dentro de un plazo razonable, ¿no? Entonces podría convertirse en ilusorio. O si no se accede también a la medida cautelar, dependiendo de qué tema, porque esto no podemos decir que es general, dependerá de cada caso en concreto. Ustedes saben que el derecho se basa en circunstancias, en actos de la vida. Entonces, no es porque uno se concedió la medida cautelar que le obligada a concederla todo, dependerá del caso concreto, ¿no? Dependerá qué cosa me está usted sustentando en su demanda, qué me sustenta el otro, dependerá cuál es la situación en concreto. ¿Sí? Doctora, quería preguntarle, en materia de educación específicamente para los que están en Centro de Formación Castrense, existe dentro de su normativa que tienen una edad determinada para graduarse como sean oficiales, sean suboficiales, ¿no? Entonces, al no resolver, digamos, cuando ellos son separados de la institución por medidas disciplinarias, entonces al no conceder de repente la medida cautelar, ¿no? Y el proceso dura 3 y 4 años, la edad le va a vencer para efecto de graduarse como oficial o suboficial. Mi pregunta es, en caso de que el juez, ¿no?, le niegue por fundamento por no haber sido debidamente fundamentada la medida cautelar, ¿se puede volver a presentar varias veces una medida cautelar en este proceso? A propósito de lo que usted comenta, sí, en efecto, las fuerzas policiales tienen sus reglamentos que establecen los requisitos, ¿no?, para los ascensos. Inclusive establece, me parece, un puntaje adicional que le da, me parece, por el tiempo de servicios, una cosa así. Un puntaje de 10 puntos, me parece, ¿no? Sí. Bueno, se han visto medidas cautelares, pero ¿cómo es que son planteadas medidas cautelares? Ahí viene el tema. En algunos casos, los miembros de las fuerzas policiales son pasados a retiro, puestos a disposición, pasados a retiro por medidas disciplinarias. En muchos casos alegan el nem bis in idem, el nem bis in idem, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque dicen que pasa la situación de
retiro y justo la vez pasada estábamos viendo un tema. Primero se les suspende por un periodo, una cosa así me acuerdo vagamente, por días de rigor, y de ahí se pasa la situación de retiro, ¿no? Entonces alegan el necesitamiento. Y a propósito de ello, te ponen medida cautelar a efecto que se deje sin efecto la sanción en virtud del cual se les ha pasado a la situación de retiro. ¿Por qué? Porque se ha infringido el principio de invisibilidad. ¿Correcto? Y no solamente eso, sino pide la reincorporación. ¿Qué alegan? Se me ha infringido, se ha violentado el principio de invisibilidad. Punto. Solicito, señor juez, que se me dé, aparte en el caso de los ascensos, se me dé los 10 puntos de ascenso que me corresponde por derecho de ascenso, y se me reincorpore al grado inmediato superior porque tengo posibilidades de ser ascendido. Así presentan las demandas. Ustedes razonablemente consideran que está sustentada o bien sustentada la verosimilitud invocada. Si lo presentan de esa manera, alegando el invisibilidad, lo han pasado a retiro, o por medida disciplinaria. ¿Cuál fue la medida disciplinaria? 1 o 2 días de arresto de rigor, o la medida disciplinaria que corresponda. ¿Por qué? Simplemente porque no regresó el día que correspondía y le llamaron la atención, y simplemente, ¿cuál fue la respuesta? Le hizo recordar a la mamá, papá, hijo y a toda su generación. Y pide, obviamente es razonable que, de acuerdo a las normas de las fuerzas policiales, y saben a qué se someten, cumplirlas, ¿no? Entonces, en base a eso pide medida cautelar. Distinto, por ejemplo, es el caso de una persona, y hemos visto eso en el público conocimiento, que pertenece a las fuerzas policiales, salió embarazada, acuérdense, ¿no? Esto fue del público conocimiento, y la cesaron, ¿no? La cesaron de la institución. Pero acá obviamente, pues, primó la Constitución como que tenía que ser por el tema de la discriminación. Acuérdense, fue muy publicitada una persona que fue cesada por salir embarazada. Distinto es el caso también. Miren cómo se presentan las situaciones que una persona dentro de las Fuerzas Armadas tiene su reglamento de mantener relaciones amorosas con los miembros de la misma entidad. Aquí fue cesada por amor, por haber sentido el amor. Simplemente tuvo una relación sentimental con una persona de superior jerarquía y fue cesada. Entonces, son diversas situaciones que se presentan. Ahora, la pregunta del señor, del doctor, es ¿qué pasaría si no me dictan la medida cautelar y que ya se me pasa? No, ahí viene el problema. Será responsabilidad del Poder Judicial que los señores abogados, o que de repente no hay un sustento fáctico como para fundamentar la verosimilitud. Les pongo otro caso. Acuérdense ustedes de los magistrados que no fueron ratificados en el año 2001, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Ustedes saben que el Consejo Nacional de Magistratura procede a ratificar y no ratificar, en fin, a los magistrados. En el año 2001 no fueron ratificados una serie
de magistrados y se hablaba de resolución. ¿Pero cuál resolución si no había ninguna resolución? No había ninguna resolución. ¿No? Y mucho menos motivada. No había. Se cometió un abuso exagerado. Tal es así que se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de llegar a un acuerdo amistoso con el gobierno peruano. Pero al margen de eso, el magistrado, que no estaba ya en el cargo, tiene que pedir su pensión o su compensación por tiempo de servicios. Obviamente que no es automático, ¿no? Y se da, en esa oportunidad se le da la pensión, pero en otros casos la CPS, la compensación de tiempo de servicio, pues no. O si se liquidaba la CPS, no se liquidaba de acuerdo a lo que correspondía según la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, esas resoluciones son objeto de medidas cautelares, o piden la acción de cumplimiento en la vía administrativa, que se cumpla con el mandato de la administración y en mi declaración solicito medida cautelar, que solicito que se embarguen los fondos, ¿no? Todos conocemos de que hay un proceso de ejecución de los fondos públicos en este caso específico, ¿no? Pero estoy contenta, ¿no? Vuelvo a reiterar, o sea, los casos no son completamente iguales. Por eso, ¿qué hacemos cuando se le vence? Ahí viene el problema. ¿Será responsabilidad del Poder Judicial? ¿Será responsabilidad de quien la pide? ¿Será responsabilidad del abogado? ¿O simplemente es que no hay un sustento? No hay un sustento. Ese es el gran problema. Porque les voy a pedir disculpas si estoy un poquito mal y me tengo que retirar. Me disculpan, por favor. De todas maneras va a haber más oportunidades, así espero para reunir. Pero déjenme avanzar un poquito, si no, no vamos a terminar. Por favor, ¿ya? Otro de las situaciones que se contempla dentro del dispositivo es la ponderación de la proporcionalidad. Esta parte de la proporcionalidad no se dice en el artículo del 610 del Código Procesal Civil. Ahí más bien se habla de adecuación, como la adecuación también se invoca en el artículo 39 de la Ley del Proceso Contencioso. ¿Qué implica la proporcionalidad? Que la medida cautelar pues debe cuidar el interés público. Es un tema de equidad, es un tema que influye en el interés general. Ojo que se habla acá de una afectación del interés público. ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes por interés público? Siempre se habla de interés público, pero ¿qué es interés público? Algo así como acá rato insiste, ¿no? Sobre el orden público, ¿no? Pero ¿qué entienden ustedes por interés público? A ver si alguno me ayuda. ¿Ah? ¿Qué es interés público? De repente yo puedo señalar uno de mis colegas. Es un derecho de mucha gente de la sociedad. Claro, pero precisamente de la sociedad, pero el interés en qué se basa. El pueblo le interesa. ¿Le interesa qué? El público. Que algo le interesa. Claro, pero un poquito que tiene mayor trascendencia, ¿no? El interés público, por ejemplo, un tema de interés público. ¿Se acuerdan ustedes cuando había esta enfermedad, el cólera? ¿Ah? Entonces era un tema de interés público.
A ver, fíjense ustedes en el alza de los alimentos. Es un tema de interés público. Pero, por ejemplo, si se me ocurre ver, pues, ¿qué le digo a la artista, aquí? A la Vencia Mesa, ¿será un interés público o un interés del público? ¿Ah? Hay que hacer la diferencia. Acá hay un interés del público, porque está muy interesado en esos temas, ¿no? Pero claro, hay la diferencia. Un interés público que tiene que ver con la colectividad, que puede afectar las condiciones, la situación económica, política, social de la colectividad, en que todos nos podemos ver perjudicados, ¿correcto? A diferencia del interés del público, ¿a quién le interesa lo que la privacidad de Avencia Mesa? Por lo menos a mí no, no sé si ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de la filmación en que se hizo esta Prosti Vedette? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Mónica Dar. ¿Es interés público o interés? Me parece que está. Sí. Ven mucho Magali, Los temas de Magali son temas de interés público o interés del público. Del público. Del público. O sea, son temas de la farándula, temas, a mi concepto, tontos, que no instruyen, no educan, no forman para nada. O sea, son temas francamente estúpidos. Más franca no puedo ser, perdón, pero es la verdad. Sí. La pesca de la chupeta, cuando hay exacto. Eso se puede que como lo que está diciendo el doctor, la muerte de los delfines hace poco, ¿no? Encontrar los pelícanos, en fin, bien peligroso. Exacto. Ese es un tema de interés. ¿Y qué es el orden público? ¿Qué es el orden público? ¿Ah? No le escucho. ¿Sí? ¿Me decía? El respeto al ordenamiento jurídico establecido. Pero ¿cómo es que se hace respetar el ordenamiento? Porque puede haber un ordenamiento establecido por la Constitución, pero de pronto puede haber situaciones que estén al margen de la norma fundamental. Bueno, los casos, los sucesos que se están presentando ahora, ¿no? Los estados de excepción que se están presentando en diversos sitios. Exacto. Entonces, esas situaciones son las que alteran el orden público. Y para eso están las excepciones contempladas en la Constitución. ¿Correcto? O sea, imponer la ley, el orden, imponer la Constitución, la primacía de la Constitución, para que los gobernados, o en el término del ámbito contencioso administrativo, los administrados cumplan lo que el superior está. ¿Correcto? Ahora, puede ser que como estamos en un Estado democrático, social de derecho, se pueda cuestionar algunas normas, pero para eso existen las vías correspondientes, no con el palo en la mano. ¿Correcto? Bueno. Es importante, esta partecita, subrayen, pónganlo ustedes en un cuadrito, píntenlo, pónganle lucecitas, porque me olvidé yo, estando en el trabajo ya no lo pude hacer.
en la siguiente página de ponderación de la proporcionalidad, se dice: no es exigible la decisión preventiva cuando se trata de pretensiones relacionadas con el derecho a la pensión. Esta parte, repito, no es exigible la decisión preventiva cuando se trate de pretensiones relacionadas con el derecho a la pensión. Obviamente, si una persona pide una medida cautelar, ya, aparte de que está la verosimilitud, obviamente, aquí en este caso, por ejemplo, puede haber una probabilidad de que se le otorgue una pensión, dependiendo ya de la señal de aportación, del tipo de servicio, de la edad, en fin, una serie de esas cosas. Pero la urgencia se ve traducida en la propia solicitud. Por eso la disposición dice: no es exigible la decisión preventiva cuando se trate de pretensiones relacionadas con el derecho a la pensión. Es un proceso de por sí urgente, es un derecho humano, un derecho social. Entonces, esa es la lógica del legislador, y en virtud a eso ha plasmado este párrafo para los efectos de hacer mención que no es exigible el requisito cuando se trata de derecho a la pensión. Exacto. Bueno, la forma de acreditarlo aquí me basé en prueba anexa. Les he puesto un pequeño ejemplito. Por ejemplo, en el caso del cese de un acto material. ¿Qué es un acto material? En el proceso contencioso administrativo son actos que no constituyen en puridad un acto que conste de repente en alguna resolución administrativa, en el texto de una resolución administrativa, pero que se da en la realidad. Por ejemplo, un trabajador que muy bien va trabajando todos los días, va a laborar como cualquier día, sin embargo, de pronto no lo dejan entrar en su centro de labores. Ese es un acto material. ¿Ya? Simplemente, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Por qué? Ustedes saben que hay una norma, la 24041, que es para el sector público, que es muy clara, ¿no? Tampoco no la conté, ya ustedes cuando la estudien, la buscan en el SPIC, ¿no? Y establece que si una persona acredita un nivel de subordinación respecto de quien trabaja, de quien labora, no podrá ser despedido si no por causa justificada. Si es que labora permanentemente por el lapso de un año, si una persona está trabajando en un año y marco tarjeta, cumplo mi horario, inclusive horas extras, que no me la pagan, estoy con mi horario de refrigerio, cumplo una secuencia de actividades. Entonces, eso es un indicador de que existe una relación de dependencia, y eso es lo que se denomina la primacía de la realidad. O sea, ¿qué cosa es lo que en realidad, la realidad me dice, la práctica me dice esta persona es dependiente o no es dependiente, por ejemplo, de la municipalidad de la Agustina, ¿no? Esta persona está realizando diversos actos, por ejemplo, jardines, ¿no? Hay una labor de jardinería allá en la municipalidad, o labor de chofer, o sea, diversas actividades que hay en las municipalidades o en otro sector de la administración pública. Entonces, a propósito de eso, sé cómo es que yo acredito. Puedo presentar mis contratos, puedo presentar mis boletas, puedo presentar una serie de documentos que me permitan a mí persuadir como juez que este señor podría otorgársele el derecho sustantivo en el proceso principal. O sea, hay cierto grado de probabilidad de
que pueda tener razón. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. No me obliga a mí después a declarar a favor por haber concedido la medida cautelar. A mí como juez no me obliga, ¿no? Simplemente hay un cierto grado de certeza, ¿no? Que cuido como magistrado el hecho de otorgar a este tipo de personas específicamente la cautela de su derecho. En principio, ¿no? Es un sustento. Ojo que la facultad, el juez tiene muchas facultades, de cierta manera, el poder, obviamente, constitucional, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Con mi medida cautelar vas a continuar manteniendo tu familia, vas a continuar trabajando. Porque si yo digo, ¿sabes qué? No me acreditas tu verosimilitud sin mayor sustento, ligeramente responsable, ¿no? Porque ligeramente, sino totalmente responsable, porque yo no sustento mi resolución, en virtud del cual le niego la medida cautelar y la pobre persona, mientras tanto, se queda sin trabajo. Entonces, todo esto, un profesor mío me dijo en la universidad, siempre cuida las consecuencias de tu resolución judicial. Es muy importante eso. Cuidar las consecuencias que va a pasar después de que uno emita la resolución judicial. Como saben ustedes, ahora se nos exige producción en el Poder Judicial. Por un lado, está bien, obviamente las resoluciones, los procesos se van solucionando poco a poco, pero no es suficiente la rapidez con que se pueda solucionar un caso y la razonabilidad con que un juez pueda emitir una resolución judicial. Puede ser que se emita en cantidad, pero la sustancia en sí, a ver, ¿no? El peligro de la demora. Justamente a propósito de lo que estamos comentando y a propósito de lo que nos comentaba nuestro amigo respecto de vencimiento de la edad de algún colega suyo, es que se debe también alegar y justificar, ¿no es cierto? Eso es a propósito de lo que les comenté. ¿Cuál es el peligro de la demora? Y el peligro de la demora no necesariamente que le digo que en la situación de hecho, sino el peligro de que la demora, en el caso usted sabe, en el Poder Judicial, a nivel contencioso administrativo estamos un poco complicados, ¿no? Y eso es de conocimiento público, no sé si alguien trabaja acá en la Corte, ¿no? Pero a nivel de juzgados, salas contencioso administrativo, se ha quintuplicado la carga. Dios mío, o sea, es bien complicado. Cuando la vez pasada recuerdo que entro a la sala, ¿no? Y a la hora de salida me dicen, doctora, está todo lloviendo, yo me enteré. Porque entro a las 8 más o menos y salgo al mundo exterior cuando ya todo cambió. Y esa es la labor, les digo, no es para justificarme tampoco, ¿ah? No es para justificar, pero es para poner ese conocimiento y también yo creo que saben, ¿no? De que el área contencioso administrativo ha sido el área de justicia. Ahora, el peligro en la demora es un peligro inmóvil y también que se agrega a la solicitud y son todas las exigencias para conceder la medida cautelar. Ya hay que hacer ver cuál es el grado de urgencia que se requiere para que el órgano provisional conceda la medida cautelar. Por ejemplo, ya les comenté de la CTS de los magistrados no ratificados en su oportunidad, o en el caso del cese de la actuación material, o el caso, por ejemplo, de una
insolvencia, en fin, una serie de situaciones que se dan en la práctica que pueden ser materia de accesibilidad a una medida cautelar. Dependerá ya del sustento que se estima en las solicitudes. También hemos hablado de que la medida cautelar debe ser adecuada, ¿no? Hemos dicho en un comienzo de que pues, puede puede conceder o la que sea más adecuada. La que sea más adecuada, ¿no? Es decir, constituye la correlación que puede existir, o sea, no la correlación, sino una íntima relación en la que del pedido cautelar con el proceso que se va a seguir. Obviamente tiene que guardar relación, yo no puedo pedir medida cautelar de una cosa para iniciar otro proceso, ¿no? Tiene que guardar íntima relación. Les he puesto el segundo párrafo en azul, ¿por qué? Porque esa es la posición de un doctrinario, de un procesalista muy respetado para nosotros, pero que se nos ha traído a colección a propósito de qué. Porque el profesor sostiene de que la adecuación al margen de implicar una correlación entre la medida cautelar y los hechos posteriores, implica que se tenga una mínima injerencia, él dice, una mínima injerencia, y que se determina, dice, en la necesidad que ante la posibilidad de grabar diversas medidas cautelares, ¿no?, el órgano jurisdiccional deba elegir la menos gravosa, Es un tema a mi consideración discutible, porque si alguna persona de la administración natural o jurídica solicita una medida cautelar, es precisamente para cuidar los efectos de su sentencia, cuidar el resultado de su proceso principal. ¿Correcto? La adecuación, ¿en qué consiste? No es que el órgano jurisdiccional tenga que elegir en caso de concurrencia de medidas cautelares, por ejemplo, en el ámbito civil, que se elija la menos gravosa. No es eso, sino que el juez debe adecuar la solicitud, debe mirar cuál es la posibilidad. Por ejemplo, si yo pido un secuestro conservativo en determinado bien, yo puedo adecuarlo, de repente ordenando, no secuestro conservativo, sino un embargo en forma de depósito, ¿no? Esa es la adecuación. No es que el órgano jurisdiccional escoja entre todas la menos gravosa. ¿Correcto? Sí. Es el principio de razonabilidad, ¿no? Claro. Guarda mucha relación con el principio de razonabilidad y proporcionalidad y la adecuación. Son principios importantísimos que también el Tribunal Constitucional los tiene en mente o ha plasmado en sus sentencias al emitir las resoluciones, ¿no? Esto, por ejemplo, de la adecuación es importante en el ámbito del contencioso administrativo. Ahí el juez no tiene muchas posibilidades de adecuar la medida cautelar. No tiene muchas posibilidades, porque simple y llanamente pueden pedir una medida cautelar erogativa o de prorrogar, ¿no? Dependiendo si se trata de obligaciones de la suma de dinero o de acciones de cumplimiento. Cumpla o solicita usted, el señor juez, que la administración cumpla con pagarle tal y tal cosa, ¿no? Entonces será dependiendo, obviamente todo esto depende de qué situación jurídica
se nos ponga a la mesa. La contracautela. La contracautela también es importante, es otro de los requisitos que se exigen para el otorgamiento, para la emisión de la medida cautelar. Y esto es una suerte de garantía por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. ¡Ojo! Entonces, es importante la contracautela. En otros casos, muchos solicitantes ofrecen la caución juratoria, ¿no? ¿Qué implica la caución juratoria? Yo emito un juramento que voy a pagar los daños y perjuicios. ¿Pero por cuánto? Es bien delicado. La responsabilidad del juez en estos casos es complicada. No es tan sencillo admitir una simple caución juratoria, por ejemplo, para suspender los efectos de una resolución que otorga una concesión minera a determinada empresa. Una caución juratoria. Eso implica medida cautelar. ¿Qué pasa si en el proceso principal no se estima la demanda? ¿Y cumplirá hasta cuándo? En fin, una serie de situaciones que se presentan con la contracautela. Ojo que también abajo les estoy poniendo en negrita que también es un artículo modificado. Ojo, está modificado. Esta contracautela se sustenta en el principio de igualdad, ¿no? Por ejemplo, hay establecimientos comerciales que son clausurados, muchas veces por no tener licencia, la licencia se ha vencido, en fin, o porque no guardan las condiciones que se exigen en las ordenanzas dependiendo de qué distrito estén ubicadas. Muchas veces piden pues que se suspendan los efectos de la resolución en virtud del cual se clausura el local, ¿no? Se clausura el local y ofrecen clausura. Eso no es tan convincente, digamos. En todo caso, es una fianza renovable, un derecho real, una garantía personal, pero no una simple causa. Un poco complicado. Yo creo que ustedes darían esas medidas cautelares que ofrecen así como simple cauciones. Al margen de lo que hemos estado comentando, la medida cautelar importa un prejuzgamiento, ¿no? Un prejuzgamiento es provisoria, instrumental y variable. Ya estos conceptos ustedes los tienen, conocen, es sabido, es conocido. El prejuzgamiento, porque es un adelanto de opinión. Es un adelanto, en cierta manera es un adelanto de opinión. Precisamente ese adelanto de opinión viene unida con el tema de la verosimilitud, o sea, advirtiéndose de la solicitud cautelar que este señor sustenta tal cosa. De repente podría transferir su inmueble con seas y la medida cautelar. ¿No? Entonces, ahí viene el prejuzgamiento. Pero ¿qué pasa cuando ya voy a resolver el proceso principal? Con la grata sorpresa que no necesariamente tiene la razón. Entonces ahí viene la contracautela que les he comentado, los perjuicios que pudiera ocasionar a la persona afectada, pero es un tema provisorio. Si se ha dado la medida cautelar, es un tema provisorio, temporal, ¿no? Lamentablemente acá con la carga procesal, lo temporal un poquito se va casi linda como lo definitivo, ¿no? Pero, bueno, tendríamos que cambiar el sistema, ¿no? O sea, un poquito utilizar más los medios alternativos de solución de conflicto para que esos temas no
hacíamos una comparación con la solicitud cautelar en el ámbito del proceso civil, que también es aplicable al ámbito contencioso administrativo. Sí es solicitud. Y lo que estamos viendo es el artículo 39, me parece, de la ley contencioso administrativa, en la que sí se presenta también con la condena. ¿Ya? Ahora, es importante decirles que en el ámbito contencioso administrativo son reiterativas, es casi una regla general, la que se presenta en las medidas cautelares innovativas y la de no innovar. Medidas innovativas y la de no innovar. Ahí viene el tema del grado de certeza que usted creo que me preguntó. Ahí viene el tema. ¿Qué dice? ¿Qué implica una medida innovativa? ¿Qué dice el código primero? Porque nos vamos al Código Procesal Civil, ojo, estas normas se sujetan a las normas del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo pertinente respecto al artículo 682 del Código Procesal Civil? Dice, ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional, es el subrayado en mí, por lo que solo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley. Esta medida innovativa se presenta generalmente en el ámbito contencioso administrativo, hablando ya del ámbito contencioso administrativo, ¿no? En el ámbito civil se presenta cada rato, en el ámbito contencioso. ¿Qué implica la medida innovativa? ¿Qué implica? Innovar. ¿Qué cosa es innovar? Es variar el statu quo, ¿no? Una situación de hecho, ¿no? Modificar. Quiero que el juez altere esa situación porque si no la altera, mi pedido va a ser ilusorio. Mi derecho puede quedar perjudicado. Señor juez, solicito por favor que usted me otorgue esta medida, porque si no, bueno. ¿Y cómo? Y a propósito, ¿por qué? ¿Por qué esta medida que es de carácter excepcional, que es de carácter, una medida innovativa? Yo pienso, ¿cómo puedo hacer para solucionar el problema si no encuentro otro medio para solucionar el problema? Acuérdense que no se puede dejar a pensar justicia, en caso de evasión. ¿Cómo puedo hacer? Por ejemplo, hay un letrero luminoso inmenso, no es siempre coincidencia el ejemplo que les estoy poniendo, en plena Javier Prado, ¿no? Es inmenso, pero al frente hay casas de habitación y por la luminosidad de ese letrero no deja descansar a toda la vecindad. Entonces solicito al señor juez que me dicte una medida innovativa a fin de bloquear esa luz que me perturba. El juez, obviamente esta persona tiene legitimidad, ¿no? Tiene todo el derecho como para pedir ese cese de esa perturbación, que evidentemente está perjudicando a la salud porque no ha tranquilidad. Ustedes saben que una luz, ¿ustedes pueden dormir cuando está con la luz prendida? La mayoría no sé si algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, toda la luz resplandeciente fastidia. Entonces, el juez puede ordenar al órgano municipalidad
que se restrinja la publicidad, por ejemplo, en horas de la noche. En horas de la noche, ¿no? Eso es una medida innovativa. O sea, se crea la posibilidad de modificar un estado. Puede ser. Hay casos, por ejemplo, a ver, estoy acordando de uno en el que claro, en los actos materiales que se puede ordenar la reincorporación, pero ojo que no, en los casos de medidas innovativas no es simplemente apoyar la demanda en la simple verosimilitud y en la urgencia, que si usted no me da, me puedo quedar sin enseñar, sino es en algo más, un alto grado de certeza. Acá si bien el alto grado de certeza que se podría estimar en el caso del trabajador desempleado que pretende que se reincorpore, no necesariamente hay ese alto grado de certeza. Existe una posibilidad de que se le estime la demanda, pero no necesariamente. En cambio, en este tipo de medidas, sí, tiene que haber ese ingrediente porque se concede de manera excepcional, solo de manera excepcional. ¿Ya? Ustedes han visto, no me acuerdo el nombre de esa película con Julia Roberts, cuando se contamina las aguas y empiezan, ¿se acuerdan de la película? Ayúdenme, por favor. Sí, no, esa es, ¿no? Porque no, porque yo escuché. Erin Brockovich. Bueno, lo cierto es que en esa película, no sé si la han visto la mayoría, pero es una película muy interesante. ¿Por qué? Porque hay diversos sitios, diversas, vamos a decir, barrios, qué sé yo, que viven al margen de la zona urbana, ¿no? Si me equivoco, me corrigen, por favor. ¿Sí? Si me equivoco, me corrigen, porque no me acuerdo bien. Ya, bueno, pero que viven al mar. Entonces, de pronto empiezan a haber problemas de enfermedades neoplasias, enfermedades graves. ¿Y qué resulta? Que el agua estaba contaminada con minerales, ¿no? Con metales, minerales, cosas así. Entonces, claro, con relaves, qué sé yo, metales pesados. Entonces, eso empezó a afectar, algo así como lo que sucede en el Perú, empezó a afectar a la gente que empezaron, pues, teniendo esos minerales en la sangre, la gente empezó a contagiarse, a tomar agua, qué sé yo, no desconocían por completo la contaminación del agua, en fin. Entonces, bueno, iniciaron un proceso judicial y se consiguió una millonada de dólares para cada una de esa gente que ya estaba a punto de morir. Finalmente, pues, era un proceso, un tema de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Pero si nos trasladamos a una medida cautelar, innovativa, podemos otorgarlo. Obviamente van a discutir la resolución, que no te han pagado, que cuánto han recorrido, si se tira una resolución así, es una resolución de fuertes consecuencias sociales, ¿no? Obviamente para bien, porque imagínense pues cuánta gente está con ese mineral por dentro, y la gente se muere, eso no tiene curación, eso no se cura. Hay estudios médicos, yo misma he sido testigo presencial de gente que tiene
tienen el mineral en la sangre, en el plomo, sí, familias enteras, no pueden creer qué pena da, que uno no puede hacer muchas veces nada, porque muchas veces el mismo sistema, a veces un poquito que nos corta las manos, ¿no? Pero hay situación, y nosotros lo vemos en la vida real, estamos viendo, ahorita con las noticias, ustedes se enteran y ven el problema de negación que hay con la protección del medio ambiente. Claro, con la protección del medio ambiente, con los gases, con toda la contaminación que se da, contra resoluciones, contra empresas que emiten esos gases tóxicos. Pero esas empresas han sido abiertas a estar en funcionamiento. ¿En mérito a qué? En mérito a licencias de funcionamiento emitidas por la administración, ¿no? Entonces, son situaciones que lindan con lo social. Por eso es que el legislador ha contemplado, ha visto conveniente contemplar las medidas cautelares y normativas para modificar esa ley. Ojo que este tipo de medidas tienen un carácter restrictivo, por eso se dice que es una medida excepcional en el ámbito administrativo. Hay un caso, por ejemplo, en el que a un estudiante, a un niño, se dice en la legislación argentina, ¿no?, que lo mandan a realizar la bandera de ese país. El chiquito no quiso realizarla porque estaban contra su principio, qué sé yo, religioso, supongo, votaron del colegio. Entonces plantearon una medida innovativa. En efecto, pues, porque ¿cuál es el grado de certeza? El grado de certeza es que este niño va a perder toda la etapa escolar porque lo expulsaron. Tiene, obviamente, sus padres en representación del niño amplia libertad para pedir la medida innovativa. Otro caso, acá en el Perú, de una persona que nosotros escuchamos acá en el informe, que parece que no estuvo al día en las lecciones del colegio de sus hijos. Él tenía tres niños, pero de uno de ellos no cumplió con pagar la pensión, no estaba al día. Sin embargo, el colegio, muy arbitrariamente, los despidió a los tres. Ojo, debía uno, pero lo saca a los tres, porque tenía el temor de que también incumpla con los otros dos. ¿Les parece? Obviamente, si prescribió la medida cautelar, se procede mínimo, ¿no? Otro chico, no sé, de repente ustedes habrán leído ya en algunas sentencias del Tribunal Constitucional, que por no pagar las pensiones en la universidad no lo dejan entrar a que rinda sus exámenes, ¿no? Que rinda sus exámenes y lo marginan. Obviamente, todas estas personas y las resoluciones que se emiten perjudican a los administrados y por toda razón se les puede conceder medidas cautelares innovativas. Hay un tema, por ejemplo, en la cautela posesoria, que lo plasmé ahí, porque es un tema que guarda relación con las medidas cautelares innovativas. Por ejemplo, en el ámbito civil, ¿no? En el caso, no tan civil, sino que guarda relación con el ámbito administrativo. En los casos de edificaciones, ustedes saben que está muy en boga las construcciones. Ahora todos son edificios, ¿no? Son chiquititos, pero edificios. Edificios donde viven 1.000, 2.000 personas, Dios, terrible. Pero para construir esos edificios se dan licencias, ¿no? Licencias de construcción. Entonces, cuando hay alguna perturbación o un riesgo con el vecino colindante, puede pedir una medida innovativa. Se puede suspender o paralizar la construcción de determinada
Mire, en el caso de haber escuchado del paro, mis padres viven en Breña, yo también he vivido en Breña, por la avenida de María, y justo al costadito de la casa de mis padres, hay una edificación que la están construyendo. ¿Ya? Es terrible, no se imagina lo terrible, lo espantoso, lo horripilante que puede ser tener una construcción que está al lado de su casa. En principio, porque todo el día su casa para sucia. Comen polvo, absorben polvo. Todo el día están con ese fastidio. Y no solamente el polvo, el cemento, qué sé yo, sino los tumbos que da, la falta de tranquilidad que estas constructoras no prevén para hacer una construcción, al margen de las faltas de medidas de seguridad que también lo tienen, ¿no? Al margen de eso, llevan sus camiones, no ponen las mallas correspondientes en caso pueda caer algún ladrillo, algún material. Dios mío, es espantoso, pero eso es lo que se ve en nuestro país, ¿no? Obviamente, si se quiere una medida cautelar, se puede suspender esa obra, Entonces, ese es un tema, por ejemplo, de la cautela posesoria, ¿no? De la cautela. Y finalmente, las medidas de no innovar. Es todo lo contrario a las medidas innovativas. Esta medida de no innovar pretende la conservación del statu quo, de una situación de hecho o de derecho. Igualmente, en la anterior, también tienen que justificar por qué se debe conceder la medida cautelar de no innovar, ¿no? O sea, lo que tiende es a la conservación, insisto, a impedir la modificación, ¿no? La variación de una situación de hecho. Por ejemplo, en el caso de las edificaciones, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que el edificio que está al costado de la casa de mi mamá está en litigio y pretende destruirlo para construir los departamentos y venderlos. Entonces, el terreno, el edificio, la fábrica que está sobre el terreno, está en riesgo. Entonces, yo puedo solicitar una medida cautelar de no innovar. ¿Sabe qué, señor juez? No quiero que esta persona que esté demandado modifique la situación jurídica del inmueble. ¿Por qué? Porque yo soy el propietario. Bueno, obviamente, acredito con los documentos respectivos, ¿no? Para llegar a persuadir al juzgado que si en caso se destruye ese edificio, va a ser ilusoria la medida. Bueno, les agradezco sobremanera su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Me han encantado las preguntas y ya habrá otra oportunidad para conversar sobre los temas. Señores participantes del Colegio de Abogados de Lima, hace el reconocimiento a la doctora Rosario Encina Llano por su participación como expositora en el diplomado especializado